Pues con la sintonía habitual, hoy es viernes, estamos en Rusafa Radio y por tanto estamos a estas horas, como siempre, en el magazine de fin de semana, en el magazine cultural alternativo Rusafa Mancha, para mentes y conciencias despiertas, reinaugurando la vuelta al ruedo en esta segunda temporada del programa, con nuevo formato y muchas sorpresas. Para empezar, vamos a tener todos los viernes, entre las 7 y las 8, unas estupendas sesiones de reggae a cargo de Mr. Chino DJ. Mr. Chino, buenas tardes. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal Carlos? ¿Cuánto tiempo sin coincidir contigo en las horas? Ahí estamos, pues vamos a conseguir un montón a partir de ahora, porque de 7 a 8, todos los viernes vais a tener Rusafa Radio, People's Paradise Reggae Radio, que es un programa antológico que lleva 1000 años en antena en distintos canales y que ahora recala en Rusafa Radio, ¿no, Chino? Pues así es, después de haber tomado un año sabático, volvemos a las sombras aquí en Rusafa Radio todos los viernes, recordad, de 7 a 8, antes de que empiece Rusafa Marcha. Eso es lo que es, y de 8 a 9 vamos a hacer el magazine de fin de semana. En una situación como esta de incertidumbre absoluta en la que vivimos, ya nos lo hemos ido contando en semanas anteriores a través de distintos programas grabados, en la que no sabíamos qué iba a pasar, pero en la que va a haber un montón de novedades, un montón de colaboradores que os vamos a estar presentando en esta hora comprimida de marcha en un concepto distinto, porque vamos a tener esa mirada a la calle que siempre hemos tenido. Y nuestro Chino DJ nos va a estar contando historias de lo que puedes disfrutar en espectáculos en vivo, en situaciones que están en la calle, pero a la puerta Orcan también vamos a reportar la mirada a las redes sociales, que se ha convertido desde luego en una especie de mundo alternativo al margen del mundo real de la calle. Ya lo eran antes, pero a raíz de la pandemia muchísimo más, que oye, hasta el mismísimo en posto de Donald Trump estando en el COVID, o sea, que no te quiero contar más, ¿no? Jesús, ¿quién es tu duda? Ahora sí lo del área. Bueno, y como decíamos en este primer programa, pues nos vamos a estar sobre todo presentando a colaboradores nuevos que van a participar con nosotros en este nuevo formato, en esta nueva temporada, y también pues vamos a estar entrevistando, vamos a tener nuestras sesiones de entrevistas con unas tías que tienen mucho que contar con su teatro feminista, que ya estuvo aquí y va a volver a estar desde el mes de octubre en Valencia, el grupo Calladitas Estáis Más Guapas. Teatro feminista del bueno monólogo, del que no te dejen diferente, pero no es inclusivo, te hace reír y te hace pensar. Lo que aquí nos gusta, vamos a prestar mucha atención al panorama cultural más allá de la música, que vamos a concentrar en la primera hora con Chino DJ, sus sesiones de reggae y otras especias. Y nosotros pues nos vamos a lanzar ya mismo, ¿no? Se nos está acabando la sintonía habitual del Guaraway que hemos mantenido esta temporada como continuidad del año pasado, y vamos a empezar a desgranar los contenidos y los nuevos colaboradores de esta semana, ¿no? De esta temporada. Y lo hacemos pues no con los monólogos que utilizábamos antes, pero sí cuando haya cosas que contar, creo que sí no tiene algunas cuantas en la agenda, pues aquellos espectáculos, eventos a los que con seguridad puedes acudir a lo largo de esta próxima semana aquí en Valencia. Si no, cuéntanos a dónde podemos largarnos de Marchuki, pues eso, cuando toque. Pues la verdad es que Carlos, parece que no, pero en verdad Valencia bulle de eventos. Una cosa es lo que nos dicen en los medios de comunicación, que no sabemos que a la 1 de la noche hay que cerrar, pero bueno, ahora existen los mañaneros, los tarderos y las despertadas. Bueno, yo vengo aquí a hablar de lo mío. Vamos a ver, yo mañana a las 12 del mediodía ya estaré pinchando en la escuela de Rusafa, aquí en la calle Denia, aquí al costat. Y bueno, será a partir de las 12 de la mañana, estaré pinchando con vinilos, rumba, cumbia, un poquito de todo. Y solo decirte que con la consumición te ponen una tapita de arroz al porro. Sí. Hola, pues venga, que me guste, que es mucha gente en Valencia. Y ya sabes, saco Paco. La escuela de Rusafa es un lugar muy amplio, con una terracita y bueno, y diferentes salas donde se cumplen todas las medidas de seguridad.
¿Qué más cosas? Pues mira, por la noche ya con el estómago, bueno, por la noche sí, a las 9:30, ya con el estómago bien lleno, nos vamos a fusionar otra asociación cultural que está en el barrio de Benimaclet, porque actúan Gaba Gaba por un tributo a los Ramones, ya sabes. Y nada, pues el domingo a las 11 de la mañana volvemos al barrio de Rusafa y, ¿por qué no?, volvemos a la escuela de Rusafa porque hacen in-market, que todos los, bueno, una vez al mes. Te puedes pasar por ahí para comprar ropa, libros, cositas variadas a €1, o sea que vale la pena pasarse por ahí. A las 7 de la tarde nos vamos a la casa de Patrais. Como estás viendo, te estoy enseñando lugares que son más bien sociales y tal. Ahí actúan The Shack Duo. Si no los habéis visto en directo, muy recomendable para pasar, bueno, podéis hacer eso el domingo por la tarde a las 7 o bien ir a misa de 7. Yo, puestos a decir, ya sabes. El lunes hay panorama flamenco en la Batisfera. Nos hemos trasladado al Cabañal. Vaya. Pues sí, porque esto es moverse. La verdad es que he estado buscando cosas más interesantes para el lunes, pero era pintarse las uñas y creo que no vale. Vamos. Pues el martes a las 7:30 hay un tributo a Ludovico, no entiendo mi letra, en Nari, por Borja Niso, en el claustro del barrio en el Carmen. El miércoles, venga va, que vamos a todas las vamos muy rápido. En la mina también, en la calle Gutenberg, en el Carmen, la presentación del cartel de la 13ª edición de La Cabina. A las 7. ¿Qué es eso de La Cabina? La Cabina es un festival que se está desarrollando ya, 13ª edición, como su tal, donde hay mini películas, series, mini actuaciones. Bueno, el que esté interesado que busque la Cabina en Valencia, no tenemos que caer en una como a José María o a Luis Vázquez. Bueno, pero no me cambies de tema, va. Nos vamos al Sorbito de Vino a las 7, antes de irnos a la mina, porque hacen el Día del Bicho. ¿Qué es el Día del Bicho? Ni idea. Pues es degustación de diferentes bichos, estos que la gente no suele comer. Yo tengo muchas ganas de ir a probar esas cosas. Bueno, y vamos a terminar, que nos están esperando un montón de gente. Bueno, pues venga, va, pues me salto una cosa y nos vamos el jueves a las 7. Si os gusta Timo Bortensen, te puedes pasar por el Timo Bell porque habrá un coloquio con él. En el Viento, a las 8:30, Hot Jazz Jam Javi Session. Y a las 10:30, muy importante, a ti y a mí, yo creo que nos gusta mucho, en el Loco Club, Fundación Tony Manero. ¡Wow! Además están en la gira de despedida, me imagino, ¿no? Así estamos, se despiden, cambian y bueno, pues como todo se funden. Bueno, pues estos que están sonando no se despiden, estos son los que lo petan ahora mismo en el Caribe. El remix expreso de Koji, artista ya consagrada internacionalmente, y más con el remix con la presencia de Mucho Banton. Vuelve la buena música a la ciudad todos los viernes, porque el cuerpo lo sabe. ¡Ah! No me has invitado, tío. Ah, sí, que estás preparando, tío. No, me cago en 10. Espératelo, a ver. Este se habrá ido, ¿no? Estamos en 10. Ah, no, está ahí, Víctor Gallardo. ¡Víctor! ¡Aguanta ahí, aguanta! ¿Me oyes? ¿Me oyes? Perfectamente. Hear that? Them things are true. Sister, talk to them now. Ooh, yeah. It's real. Never give up. Do you have any doubt? This one we're talking about. Nothing. Under the pressure, yeah, under the pressure. If your watch up and take away now, we cheat in a second, cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down. I hurt your heart, you know, but do not make it stress, cause it I feel be better, not feel living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend. I'm
we born in the struggle, isolated in our bubble. One half for the rich, yet another for the poor. God bless and please help us, we can't take no more. We're feeling the pressure, we are down to the core. Oh, money for them, and when them send it offshore. And every nation come and get rich and we stay poor. Them show you $20, want go through the back door. Tell them, so we can't take no more. Under the pressure, under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. If your watch up and take away now, we did not take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down. I hurt your heart enough, but you do not make it stress you, cause it I feel be better, not feel living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend. Lord have mercy, this can't get no worse. I feel call it a curse, so me heart it a hurt me. Call it thirsty because from the birth of the first me, I feel like the father desert me. But when the pressure is rough, me never give up, no, me never give in. And me have to say no more, I feel the better living. I can't fall, so I better be sing. I say under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. If your boy job is take away now, we cheat in a second, cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you cry down, I hurt your heart enough, but do not make it stress you, cause it I feel be better, not be living at the ghetto, to be under the pressure, my friend. It's serious, Lord, times I find it serious. To all the ones I loved across the world, it was all good till it went bad. It was all good till she went bad. She went bad on me, y'all. It's all good till it's all bad. She went bad on me, y'all. Time passes by, I'm asking why. You match my fly, no cap, no lie. Trophy arm candy, but I'm better without it. It's a dub, my love, but I gotta reroute it. It's a lottery, it's loaded. Hope I can see all the motives before she make a fool out of me. I should know cause I'm older. Wasn't meant for me, fuck it, we ain't agree on no subject. We look good together when we was out in the public. You used to brighten my day, had me hype as a kid. First good morning, good night, now she leave me on red. I'm disappointed, it's different chicks who want it. Can't lie, for a minute I was sick to my stomach. And I wish I could stay tonight, but I feel some type of way about it. And I wish I could stay tonight, but I feel some type of way about it. Oh yeah, all bad. I might have to just fall back, fall back. Man, I hate to take a loss. But I take this all bad. You got some problems that I just can't solve. No. Take a loss. I don't let you let us fall from you. Even took you to the bar. A partir de ahora, en este tiempo de segunda temporada, una vez al mes va a aparecer nuestro compadre en una serie nueva, que se llama Líos de Redes, o llamamos Líos de Redes, y vamos a ver si lo podemos escuchar, a ver si nos escucha. Hola. Se nos oye, And I wish I could stay tonight, but I feel some type of way. Success was spotted on my denim pockets and my wave crease with amazed geeks and freeze fly chicks where they stood. I never lost a step, stay splashing. Not one of these, just got money, not knowing how to act to these bad ones. I was on fly chicks since junior high. Beautiful fly girls caught my eye. Taking down some of the girls, drinking fugitive down. But I got no time for juveniles, throwing tantrums, texting me that they hate my one word answers. Here's two, call me, this is you. Stalling, guess we do, you ignore me. Days go. Claro, porque lo que vamos a abordar es principalmente las redes desde el punto de vista principalmente de las nuevas generaciones, y por tanto vamos a tocar mucho TikTok, vamos a tocar mucho Instagram y vamos a tocar mucho YouTube, ¿no? Oye, tú estás de Badalona, ¿no? Tengo que decirte, y te quería preguntar, como muchacho de Badalona, ¿qué pasó ayer, que era 1 de octubre, pero en el ayer de este año y en el ayer de hace 2 años? Bueno, a ver, es que lo que es la
seguido mucho, pero creo que de San Adrián para abajo, que es para la zona sur, hasta donde yo sé, bueno, a ver, no se hizo justicia al espíritu de los hermanos, pero aquí no nos hacen contenedores, cosa que ellos ya es algo, ¿no? A ver, Marisol la sube y tal, pero yo no esperaba pues algo más que yo. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? Que fue live, porque lo ves en televisión y parece que fue aquello de la bomba, que estuvieras una vez en Beirut. No, a ver, yo creo que el año pasado, en noviembre, esta de ayer fue, yo qué sé, como un tiroteo estadounidense, ¿sabes? Un tiroteo estadounidense, quieres decir que Catalonian Lives Matter, ¿no? O sea... Sí, desde luego. O sea, la gente igual improvisativa, nadie sale herido, ni nada que yo sé. Ajá. Así que es mal, pero habría que haber hecho más presión. Ya veo. Oye, pero bueno... Tenemos más sangre. Más sangre, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos a centrarnos en lo nuestro. A ver, vamos a poner un pequeño ejemplo. La sección va a durar más tiempo, claro, pero hoy estamos haciendo tarjetas de presentación por ser el primer programa de la nueva temporada de Rosa por Radio con los nuevos colaboradores y las nuevas secciones que se incorporan en esta nueva temporada, mientras la autoridad gubernativa y sanitaria lo permita. Y queríamos hacernos un poco. Ya sabes que aquí hacemos la radio, pero es una radio del barrio que está puesta en la calle, la puerta abierta, la gente entra. Bueno, ¿qué es caso? Entonces, la cuestión es que... Pero estamos hablando en serio y te estás relajando. Sí, no te preocupes, que ya lo hemos espantado. En cualquier caso, es que tú le un juego de delivery. A ver, ¿qué nos vas a enseñar, aunque sea a modo de muestra, de lo que será tu sección a lo largo de todo el tema? Que de hecho, la semana que viene repites. A ver. Bueno, pues parece que como no lo encontramos ahora mismo, aunque estaba previsto que entrara más o menos esta hora, vamos a intentar hacerlo entrar, pero bueno, mientras tanto le conectamos, pues yo quería también presentaros a otro de nuestros nuevos colaboradores a partir de ahora, Mon Speedy, que va a venir a contarnos pues cómo podemos disfrutar del cine en casa. Y bueno, como él hoy estaba conduciendo y no podíamos contactarle directamente, pues ayer hicimos una parte entre él y yo que nos estuvo contando de qué va a hablar en esta sección el cine de casa. Cuando puedas, Chino, me lo disparas, que quiero estar por ahí. Bueno, ¿y quién es el tercer hombre que está sonando de fondo aquí? Porque seguro que Orson Welles no va a ser, ¿no? Preséntate tú mismo, ¿quién eres? Cuéntanos a la audiencia qué haces y qué vas a hacer en la segunda temporada de Zafa Marcha. Bueno, un besito para todos, yo me llamo Mon, vamos a hacer crítica de cine. Más que crítica de cine, voy a hablar de películas y de por qué me gustan o no, porque el cine, como todo arte, es absolutamente subjetivo. Y bueno, y hablaremos un poquito de cosas interesantes y para crear polémica, ¿por qué no? Vamos a intentar recomendar mucha peli y recomendar no ir a ver mucha película. A mí me interesaba el no ir porque básicamente que nadie va al cine ya, ¿no? Con el tema de a la gran pantalla, muy poca gente, sobre todo después de esa especie de estigma que se le ha puesto a las salas de cine y de teatro, de que es que si vas a ir te contagias y yo así todo cerrado no quiero ir, que luego resulta que vas y seguramente estás bastante más protegido y bastante más cuidado para no contagiarte de nada que si vas a la terraza del bar con los colegas. O sea que aquí, ¿qué pasa? Sí, parece que para no contagiarte igual hay que irse de botellón, porque es una cosa que no entiendo. Yo desde luego he ido al cine y las medidas de seguridad son espectaculares. La pena es que la gente prefiere salir a la calle a ponerse ciega y abrazarse. No entiendo por qué tampoco. Pero llevar la mascarilla por debajo de la nariz, ¿no? Efectivamente. Pero fíjate qué curioso que este año, o sea, durante la pandemia o al poco de desconfinamiento, murió Olivia de Havilland, que era la última gran actriz del cine de Hollywood. Y yo creo que con esa muerte murió el cine, porque todas las películas pasaron, debido al confinamiento, a plataformas y las salas cayeron en picado o cerraron, y probablemente vayan a cerrar más. Entonces, claro, ¿no? Estamos asistidos, este 2020 probablemente sea el final de verdad del cine en salas, por lo menos, desgraciadamente. Ya, eso te iba a decir, porque claro, esto nos obligará a tener, me imagino, a tener que hablar al menos una vez al mes con Mon Speedy, si te puedo llamar así, ¿sí? Porque así es como se te conoce en redes sociales. Bueno, pues nos obligará a hablar de cine
más que en salas, que también, cuando se pueda, en plataformas, ¿no? Claro. Que hoy día se ha convertido en el instrumento de difusión más importante del séptimo arte, ¿no? Sí, porque tenemos plataformas como a mí me gusta mucho Filmin. Filmin me parece que tiene una variedad espectacular de cine de autor por géneros, pero está Netflix, que apuesta por grandes directores también. Ahí está Scorsese, la maravilla que hizo con Netflix. También tiene mucha mierda Netflix, pero luego hay plataformas como HBO, como Amazon Prime. Y yo creo que es bueno hablar de eso. Yo quiero ser de los últimos que si solo hay una sala, seguir yendo a las salas. A mí me gusta mucho ir a los Babel, a mí me gusta mucho ir al Cine Estudio D'Or. Son cines muy bonitos y se lo curran un montón, y yo no voy a cines en centros comerciales porque me da asco ir a un centro comercial que ir a una bolera, a un McDonald's y luego al cine. No lo entiendo así el cine. Entonces yo voy al cine. Eres un clásico, chaval, eres un clásico. Claro, yo estoy chaval, yo además tengo cara de antiguo, entonces eso no... esto es así. Y yo añadiría, porque lo estuvimos hablando, que ya que hablamos de una película en plataforma y hablamos de una en sala, ¿por qué no hablar de algún clásico también? Hombre, claro que sí, para que el personal aprenda que no hace falta que tengas un croma con 800 millones de efectos especiales diseñados en ordenador para ver una buena película. Que se hacían películas estupendas de acción, de intriga, de aventuras, de todas clases, fantásticas, en blanco y negro, sí. Sí, señor. No lo vais a creer, déjame que yo, que soy más viejuno todavía que tú, se lo explica al personal más joven aquí, pero no lo vais a creer, hubo una época en que las pantallas de los portátiles eran en blanco y negro, os lo juro que yo tuve uno. Sí, señor. O sea que puedo dar fe. Pues igualmente hubo una época en la que se hicieron maravillosas películas de eso que se llama hoy día cine clásico, en blanco y negro, con actores que no se han vuelto a repetir, yo creo, ¿no? Yo siempre en absoluto. Actores de hoy con actores de entonces, o sea, es pues no sé, imposible. podemos hablar algunos, pero pocos. Hay buenos, hay gente... Hay un actor ahora a mí que me gusta mucho, que es Mahershala Ali, que sacó una película que se llama Green Book, que me conmovió. Sí, de Green Book, claro. Pero si tú lo comparas con James Cagney, con Katharine Hepburn, con Cary Grant, con Burt Lancaster, con el mismo John Wayne, que hay que separar la persona. Que además, hay mucha polémica en cuanto a eso. Yo creo que era una buena persona, pero era un grandísimo actor y de hecho el mejor director de la historia del cine, dicho por Orson Welles, que era John Ford, era su actor fetiche. Hay mucha gente así. Y luego hay pinceladas. Ahora cada vez que aparece un Eastwood, director como Eastwood o como Scorsese, pues hay que celebrarlo. O Woody Allen mismo. Claro, ahora que has dicho eso de la polémica en torno a figuras como John Wayne, ya hablaremos cuando te toque tu sección con más tiempo, porque hoy esta es una tarjeta de presentación que todos los nuevos colaboradores están haciendo para esta inauguración de la segunda temporada de Rusafa Marcha, ya sabéis, el magazine cultural alternativo de fin de semana de Rusafa Radio. Pues ya hablaremos con más tiempo de las polémicas que se suscitan también y cómo funcionan hoy día las plataformas a la hora de distribuir, pero sobre todo de censurar cine. Hablaremos de la del viento se llevó, con HBO y algunas otras que tienen que ver con, pues eso, con los lobbies y los grupos de presión que consumidores y redes sociales hoy día constituyen para decidir qué está bien, qué está mal, qué se puede ver y qué no se puede ver. Pero bueno, eso será otro día. Y que prostituyen la palabra libertad, que es lo que más pena da. Bueno, porque tiene muchas lecturas. Ese asunto tiene muchas lecturas, ¿no? Porque en aras de la libertad se han hecho barbaridades también, pero lo vemos todos los días en muchos ámbitos, ¿no? Pero repito que de eso hablaremos más largo y tendido, con mucho más tiempo que hoy. Claro. En las próximas semanas, yo creo que a ti, que hemos hecho el sorteo ya de las jornadas de Liga de Rusafa Marcha para esta temporada, creo que te toca el 16, si no me equivoco, el viernes 16. Perfecto. O sea que para el viernes 16 esperamos verte en persona en el estudio y poder disfrutar del cine en casa con Mon Speedy. Gracias, Mon. Hasta el viernes 16. Un abrazo. Gracias a ti, Carlos. Un placer. Chao. Chao. Bueno, pues hemos tenido algún problemilla
algún problemilla, decía, con la transmisión de Facebook que nos ha sacado directamente a antena. Ya sabéis que últimamente esa era otra de las grandes incertidumbres, ¿no?, que teníamos en el regreso de esta segunda temporada de Rusafa Marcha. Pero no me voy a entretener más, las incertidumbres de que las transmisiones en vivo cada vez son más difíciles de hacer por cuestiones de derechos de propiedad intelectual de las canciones en las redes sociales, como digo, en particular en Facebook y también en Instagram. José, tenemos preparado ahí un monólogo porque nuestras invitadas, pues para que nos hagamos una idea, tienen de hoy en nuestro espacio de entrevistas, pues tienen ahí mucho que contar, mucho bagaje hecho, y sin hacer spoiler de su obra Calladitas, Estáis Más Guapas Show, sí que queríamos que os pusieras en situación con algunos de los monólogos que aparecen en la obra. A ver, sácamelo, por favor, José. Hoy tenemos con nosotros a Sil de Castro, una actriz que se define a sí misma como actriza, cómica, idiota profesional y mazo diva, que además es el título de su One Woman Show de comedia y cabaret que podréis ver en el Teatro Orfil. Un aplauso, por favor, para ella, como si no hubiera un mañana. Sil de Castro. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Sil de Castro, vengo de Valencia, bueno, vengo de Barcelona, porque soy valenciana, pero vivo en Barcelona hace ya muchos años. Me mudé con 20 años a Barcelona, hace ya unos años, no por nada, pero con 20 añitos aquí no le hace ilusión vivir en el extranjero, ¿verdad? Me estuve mirando el País Vasco también para ir porque me cae muy bien. Lo que pasa es que llegué allí, hacía muchísimo frío, cari, me pillé el flequillo de souvenir y me fui para Barcelona. Me encanta estar en la tele, me hace muchísima ilusión salir en la tele por mi madre, que es que a ella le hace mucha ilusión. La pobre mujer siempre ha tenido muchas dudas de que yo pueda vivir de ser artista. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya tiene clarísimo que no se puede. Pero no es porque sea artista, es porque soy autónoma. O sea, soy artista y autónoma, que no es que además de puta ponga la cama, es que además de puta pongo la cama, los condones, el lubricante y me pego azotitos a mí misma mientras me como doblada la cuota de 290 euros cada mes. Cada puto mes, independientemente de lo que facture, yo esto lo llevo genial. Estoy súper bien, estoy genial, no tengo ansiedad ni nada. Bueno, un poquito sí, un poquito de ansiedad, bastante ansiedad, mucha ansiedad. Yo tengo una ansiedad así nivel Pérez Reverte en un debate feminista, ¿eh? Ansiedad, porque también soy feminista, que eso también da ansiedad. Soy muy feminista, me encanta la mujer, adoro la mujer, me gusta muchísimo, sobre todo esta de aquí, me ha encantado. ¿Qué tal? Tranquila, ¿eh? Que a mí me gustan los chicos. También. Lo que pasa es que yo luego veo chicas con esta mirada empoderada y yo de toda la vida con este tipo de chicas he conectado muchísimo. Ay, amiga, lo hablamos, ¿verdad? Amiga, bueno, llevo fatal lo de ser autónoma, ¿eh? Yo siempre Ya lo estáis escuchando. A Sil de Castro, una de las componentes fundadoras del grupo de teatro feminista Calladitas, Estáis Más Guapas, que estuvieron mostrando su show en formato, bueno, reducido pero suficiente, diría yo, en el Teatro La Rambleta, pues el fin de semana pasado aquí en Valencia, y que van a regresar el próximo 17 de octubre y con ocasión de esa visita, y porque su propuesta es absolutamente fresca, aunque cómicas como Sil de Castro, ya habéis visto, llevan mucho tiempo fogueándose, desde hace muchos años fogueándose en el circuito de café teatro y de stand-up comedy. Tuvimos la oportunidad de estar charlando con ellas, y esto, José, cuando lo tengas preparado, es lo que dio de sí la entrevista que tuvimos oportunidad de realizarles justo a la salida de la función en Valencia, en el Teatro de la Rambleta. Dale. Ya. Exactamente. Bueno, pues estamos aquí en el Teatro de la Rambleta. Hemos estado a punto de no estar en el Teatro de la Rambleta porque ahora hay unas complicaciones con el tema del COVID tremendos, para que luego digan que en el mundo del espectáculo y en el mundo de la cultura es un foco de contagio que hay que, pues controlar especialmente, ¿no? Pues no. Los protocolos de evacuación hacen que casi tengamos que hacer la entrevista fuera con nuestras tres invitadas de hoy, que voy a presentar con arreglo a sus caracteres, a sus personajes,
en la serie que acabamos de ver y que va a volver a venir aquí. Para empezar voy a presentar a mi derecha, creo que será, ¿no? No sé cómo luego se verá, yo creo que sí, a la derecha. Vamos a ver, vamos a presentar en primer lugar a, bueno, pues la sexóloga de Puerto de Sagunto, Sil de Castro. En el centro tenemos, como no podía ser de otra manera, ¿cómo lo diré? A la líder que lleva la voz cantante de la secta, oh sí, aleluya, de esta obra teatral. Y a la izquierda tenemos a Jessica Rojano, bueno, no he dicho que se llama María Rosa. La María Rosa es de Girona, tú, Mole, cuidado con eso, Y a la izquierda tenemos a la chica exótica que fue a aprender a bailar reggaetón y la acabaron echando de la academia, Jessica Rojano. ¿Qué tal? Buenas noches. A las 3 acabamos de ver, ellas forman parte del elenco, al menos en la representación que acabamos de ver en el Teatro de la Rambleta, de, bueno, pues una obra que va a repetir, ahora nos lo vais a contar. Además ya el loor de multitud, con mucha gente y esas cosas, esperemos que así sea. De nuevo aquí en la Rambleta el mes que viene, que se llama Calladitas. Calladitas estáis más guapas. Pero muchas guapas, muy guapas. De octubre. El 17 de octubre, che, poco menos que celebráis el Día de la Patria Valenciana aquí, ¿no? ¿Cómo te quedas? Yo estupendamente, ¿no lo ves? Pero desde luego no como vosotros de bien, ¿no? Yo quería haceros, la primera pregunta que quería haceros, después de veros, canallas, tenéis que explicar a la gente que no lo sabe, que es la primera vez que os ve, qué es esa tan gorda que liasteis en el Paralelo de Barcelona, que dio lugar a que abarrotarais el Molino no sé cuántos días y ahí os convirtierais en un evento de los que nunca se habían visto. ¿Qué es eso del teatro feminista? El primer festival de comedia feminista de Barcelona. Correcto. Aquí mis primas y yo. Y algunas más, ¿no? Porque había algunas más. Nosotros somos las cabezas pensantes y de las directoras, productoras. Yo soy un músico, asistente. Ya hemos dicho que tú eres la líder y cantante. Nos asistimos la una a la otra. Y pues pasaron pues como una treintena de artistas durante 3 días. 3 o 4 días fueron. En marzo del un mes, dejémoslo en un mes. Y pues lo llenamos todo el rato. Lo llenamos todo el rato. 5 meses, claro. Lo llenamos encima del escenario y debajo y yo creo que pusimos un puño en la mesa demostrando así que la comedia femenina existe. Lo del puño y el paralelo siempre han ido unidos, como se sabe, porque Pavicio en el paralelo y Pavicio en Rusafa, que por eso estamos en este programa que se llama Rusafa Marcha. Lo que pasa es que ahora, claro, lo de la marcha con la nueva normalidad se ha complicado lo suyo, ¿no? Se ha complicado lo suyo porque tendríamos que estar haciendo esta entrevista entre cervezas y vapores varios, pero no es posible porque ahora mismo a estas horas es que no hay un sitio donde poder divertirse. También es de agradecer porque la cultura es segura. Muy segura. Espera que me pongo es muy segura. Entonces, también quería preguntaros, yo he estado escuchando algunas cosillas que cuenta sobre todo Sil, y yo quería preguntaros, a la hora de preparar el libreto de tan distinguida obra, ¿cómo hacéis, teniendo en cuenta que Sil habla más todavía que yo, para que os quede sitio a vosotras? Yo quisiera saber cómo lo organizáis. Pues repartiendo el tiempo, básicamente, porque si no lo hiciéramos no les dejaría hablar. ¿Verdad? Es continencia verbal, ¿qué pasa? No, yo también, así que yo también, o sea, no pasa nada. Y si te gusta, te vas, si no te gusta, te vas. Pero esa es la razón por la que habéis incorporado a la María Rosa a la obra, porque ella es la mujer metrónomo, y entonces es la que os marca los ritmos. Bueno, María Rosa, de hecho, yo soy la que no sabe calcular el tiempo. El tiempo lo marco con algo, pero yo no sé calcular el tiempo. María Rosa y yo llevamos trabajando juntas muchísimos años, hemos trabajado en distintos proyectos, por eso le hemos dado como mi hermana cabaretera en todos los tiempos, que es ya el 3.º o 4.º proyecto que vamos a hacer juntas, y pues es una cosa de que es mi fetiche, tiene que estar en todos los proyectos. Yo tengo que estar por ahí. Tiene que estar. De hecho, en plano hemos quitado a Jessica, sobra, te puedes si quieres. No sobra para Mentira. No, que va.
¿Qué va? No, todo lo contrario, ¿no? Porque además, bueno, el montaje que hacéis, hay que decirle a la gente que nos esté viendo en esta transmisión en diferido, que hemos dicho volverá a la Rambleta el día 17 de octubre, no voy a parar de repetirlo todo el tiempo, no lo podéis perder, tanto si sois machirulos de pro como si no, que es un montaje que bueno, pues que arranca, además de esa experiencia que habéis contado, que tuvisteis allí tan exitosa en el Molino, y con el que estáis haciendo una mini gira, ¿no? En estos tiempos de COVID tan difíciles, ¿no? Bueno, yo creo que estamos haciendo una gira He hecho mini gira porque, a ver, claro, para teatro igual a lo mejor yo me equivoco, estoy acostumbrado a los músicos que hacen 30 bolos y claro, es... No te creas, los músicos no hacen... Ahora ya no, bueno. Ahora ya no, pero bueno, en sus tiempos sí, no, lo que quería preguntaros era si en esta gira, mini gira, cuarto de gira o gira y media, sí, exactamente, lo que quería preguntaros es si habíais tenido también algún inconveniente que os hayáis encontrado en algún otro teatro como consecuencia de todos estos protocolos de seguridad. Bueno, o sea, se torna un poco extraño el tema de la mascarilla. Es raro, pero se agradece también. Mira, un momento, que estamos con la entrevista. Se agradece, sí, se vuelve raro porque la energía, sí que la mascarilla corta un poco la energía, no se ve la risa, que nosotros la escuchamos, pero... Claro, eso os iba a decir porque vosotros además interactuáis mogollón con el público, sois muy cañeras en el escenario y sin poder ver la gestualidad de la gente, ¿os encontráis un poquito limitadas? No, la verdad es que yo también noto cómo el público se está adaptando, ¿no? Los primeros bolos con el público con mascarilla se hacía más raro y también la gente ya se está acostumbrando a expresar más quizá con la mirada, ¿no? Con las manos. Estamos ganando en Entonces, expresión. Nos estamos acostumbrando y estamos agradeciendo que se pueda hacer de alguna manera. Sobre todo Carolina te refieres, ¿no? Que habéis cogido ahí a Carolina de la primera fila. Era tuya, ¿no? Era tuya, verdad. La otra que no ha dicho el nombre, No. La churri, exacto. Estamos haciendo, bueno, yo estoy tratando de meter ahí un montón de chistes que hacen ellas en el espectáculo, ¿no? Un poco para que veáis que, bueno, pues que es una historia súper desenfadada, que pese a que tiene no la apariencia, sino el rango, la presentación de feminista, ciertamente lo es porque aborda temas que hay que hablarlos, pero no es en absoluto agresivo para nadie, es muy divertido, aunque tenga que ser... No tendría por qué serlo, pero estoy tratando de que hay gente que le pones el apellido feminista a algo e inmediatamente sale corriendo, ¿no? Y dice, bueno, me van a soltar un sermón o me van a atacar. Os quería preguntar por eso, ¿no? Porque lleváis tiempo ya llevando a cabo estos espectáculos, ¿no? Y quería preguntaros, eso de la fragilidad masculina, ¿cómo va? ¿Ya se va quitando? ¿Qué veis en los espectáculos? Es que nosotras, ¿sabes qué pasa? Que al poner ese apellido que dices tú, hemos hecho un filtro maravilloso, que quien viene sabe a lo que viene con ganas, y toda esa gente que pudiera a lo mejor sentir esa fragilidad de su masculinidad no viene a vernos. Ya no vienen a probar. ¿Por qué te metes con el tamaño de mi polla? Bueno, no, y ni siquiera nos hemos metido nosotros con el tamaño de ninguno. No, lo que pasa es que quien se quiere sentir aludido por... Eso voy, ¿no? No, la verdad es que no. Sí, es verdad que en mi vida privada a lo mejor se lleva de otra manera, pero con el Calladita, sinceramente, nunca hemos tenido una crítica. Una reacción, digamos... Es lo que decía Sil, que al ponernos el apellido feminista, pues ya viene quien sabe lo que viene. Ya está bien puesto en la sinopsis. Y de hecho, Sil, tú que empezaste en el mundo del café teatro, ¿no? De hace, bueno, no sé, llevas... No hace falta hablar de años. Es verdad que eres cortés que soy. No, pero yo te lo he oído contar. Yo te he visto en una entrevista de radio antes de venir, que hiciste hace un tiempo, que anda por ahí circulando, y lo contabas, ¿no? Que, joder, menudo salto, ¿no? Del circuito de café teatros a la stand-up comedy, ¿no? Y cuando empiezas a llevar a la carretera, ¿no? El estilo de los cómicos, la carretera, ¿no? Y más en este país, donde de toda la vida tantas veces se han acabado en el pilón, que se decía, ¿no? Que en ese salto al stand-up comedy, cuando empiezas a incorporar, o siempre los has incorporado, estos contenidos como los que se ven en esta obra. Lo que pasa es que al principio no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacer que no me odiaran por ello. También ha cambiado mucho la sociedad en los últimos años. Cuando yo empecé con el stand-up, el público no estaba preparado para poder escuchar estas cosas abiertamente. Y creo que en los últimos 3 años, ¿no? Que también ha pegado
un subidón en el movimiento feminista en España, Claro. pues también el público está más aceptando el poder escuchar estas cosas. Yo siempre he hablado de estas cosas, pero me comía unas mierdas como los pianos. Claro. Bueno, pero no, me imagino que todos los cómicos en general cuando hacen stand-up comedy en carretera, bueno, tú lo sabrás mucho mejor y no sé si vosotras también, y ellas también, quiero decir, encontrarte con ese bar de carretera o con ese sitio en el pueblo donde nunca han escuchado este tipo de cosas. Te oí decir en esa entrevista que te comentaba antes, gente que nunca está en un teatro, que no tiene saque, digamos, ¿no? Para poder establecer esa conexión que es la que permite que haya humor, ¿no? Ya, simplemente hablamos de respeto. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Pues yo tengo el micro, hablo yo. Exactamente, ya. Tienes que usar, pues te sales. Claro, exactamente. Nadie te ha invitado, ya no haber venido, efectivamente, ¿no? Pero eso ha ido cambiando ahora, es decir, sí, ¿no? Se nota ya más respeto, ya cuando salís a la España profunda hay un sketch, un momento, ¿no? En la obra en la que habláis, no sé si era de Vitigudino, algún pueblo de la España profunda y Sí, tal. fue una experiencia muy horrible la de Vitigudino, pero sí, es cierto que hace tiempo que ya no pisamos tanto el circuito de carretera porque estamos en los teatros, pero este verano sí que he hecho alguno y tú también has hecho de carretera y yo no noto diferencia. Yo noto diferencia, también es que el público se va educando y bueno, han crecido un poco viendo en la tele el Club de la Comedia. Han ido quien más, quien menos en el bar de su pueblo, seguro que ha habido alguna vez monólogos y le han dicho, Pepe, que te calles, que está hablando el monologuista. Ya no les parece que seamos un unicornio porque era una mujer haciendo comedia. Cada vez cuando empezábamos sí que eras como un unicornio, o sea, una mujer haciendo comedia, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Esto es imposible, ¿no? Quita, bruja, hay que quemarla, ¿sabes? Ahora ya está más normalizado, entonces ya... Cuando hablamos de hacer comedia, y hablamos de hacer comedia hecha por mujeres. No necesariamente hecha para mujeres, porque hay muchos sketches nuestros que son muy inclusivos, es decir, además planteáis muy abiertamente todo el tiempo la cuestión de, lo del género binario, todas estas cosas del rollo binario, como que estamos en 2021, nenes, a ver si ponéis el reloj en marcha, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Entonces, todo ese planteamiento, pero hecho por mujeres cómicas, igual que decís en los 2 últimos años, pues hay mayor visibilidad pública de los temas feministas y de la igualdad, ¿no? Lo hemos dado nosotras, también te digo. Que la hemos hecho nosotras un poco y la Riot Comedy también. ¿El qué? No, que la visibilidad de la comedia femenina... bueno, a mí eso me parece decir mucho. Yo creo que hay muchas cómicas, que llevan una carrera muy grande a las espaldas y que realmente, gracias a ellas, nosotras estamos pudiendo hacer este show. Yo cuando empecé hace 5 años que busqué una cómica en Google, no me apareció nadie y ya estabas tú, y ya estaba Bacabeza y estaban todas. Y creo que ha sido una mezcla entre que han surgido ciertos shows con tendencia feminista más el movimiento feminista en sí mismo, que se han unido y han hecho como un boom, que han hecho que muchísimas cómicas que antes no veían a sus propios referentes, porque es muy importante tener referentes para tú decir quiero dedicarme a eso. Entonces muchas cómicas en ciernes que no habrían decidido ser cómicas dijeron, yo quiero ser como esta. No, o sea, de todas en general, pero creo que sí que ha habido una diferencia en cuanto a la visibilidad. Vosotras, hablando de la visibilidad, que desde lo que yo quería hablaros, quería preguntaros si veis que en España todavía hay un techo de cristal en cuanto a la presencia y la visibilidad de las cómicas, es decir, el mundo de la comedia, para las mujeres que hablan de estos temas, porque también hay otras mujeres que, digamos, tienen un humor, pues no, esto no solo es cuestión de mujeres, también con hombres, ¿no? Un humor más blanco, menos comprometido, menos... Igual de mal. Y debe haberlo, es que debe. Tiene que estar. Claro, y está bien, pero está bien, está perfecto. Lo que pasa es que, esa opción parece como más acceso a según qué medios. Y os preguntaba por el techo de cristal, y voy a poner nombre y apellido para que todo el mundo lo entienda. Es decir, Movistar y la cadena SER han apostado mucho por el humor en los últimos años. Vosotras vivís en Barcelona, creo. Allí está Buenafuente, El Terrat, etcétera, etcétera, las grandes productoras que tienen salida a televisión. Pero yo no veo, yo como espectador, no veo mucha presencia de cómicas femeninas que tengan un discurso feminista, además tan guapo, tan divertido como el vuestro. A mí me da la sensación
sensación a mí personalmente, y es mi opinión y me la puedo meter por el orto, pero a mí me da la sensación de que las pocas cómicas a las que se les da el espacio son las que menos molestan. Son las que menos molestan. Las que no tienen un espíritu combativo o al menos no llevan su carrera hacia esa dirección. A mí es la sensación que me da. Que las pocas a las que se les da, porque todavía es que no hay más que mirar las programaciones, no hay más que mirar los programas que hay en la tele. ¿Dónde está la presencia femenina? No existe. No es algo que nos estemos inventando, solamente tienes que zapear un poco y vas a ver que hay una carencia brutal. Sí, o es un perfil muy determinado de representación de mujeres, ¿no? La cosa esta de la chica, ¿no? Es como de te llaman, o sea, yo esto lo cuento siempre porque me da mucha rabia. Cuando hice unos sketches para una cadena, me llaman como comediante, estoy yo y 5 comediantes más, hombres, y todos los papeles que yo tenía eran de chica. De chica, yo no tenía un gag, yo no tenía un remate, yo estaba allí para servir el remate a los hombres. Y yo pensé, ¿para qué me contratáis? Contratar una actriz. Un adorno. Habían contratado un adorno. Contratar una modelo. ¿En serio me has puesto en bikini a ponerme crema de fondo? ¿En serio? ¿Para eso me has contratado? Soy comediante. Déjame que haga reír, si no, no me contrates. Perdón. No. Es que era lo que te estaba preguntando exactamente, ¿no? Porque yo lo había visto igual y lo había visto como espectador. Quería saber vuestra opinión desde dentro, cómo lo veíais, ¿no? Si coincidía con lo que yo veía desde fuera, ¿no? Y esto además se puede extender a otro, otro tipo de representación feminista, que es la racializada, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Asari Divan, a la que supongo que la conocéis. Tenemos una entrevista que le hicimos maravillosa en nuestro Instagram TV, podéis ver. Anuncia. Que hay más guapa, podéis seguirnos en el Instagram y ahí tenemos... Ahí está, ¿no? Asari Divan, que también es muy cañera, porque además mezcla las dos cosas, es decir, su condición de mujer y su condición de racializada, ¿no? Yo sí la he visto en algún, no sé, parece alguna vez en La Resistencia o algo por el estilo, pero... ¿Haciendo qué? Una colaboración de... Sí, salgo y un poco como si fuera otra cosa, parte del programa, es decir, sin integrarlo, hago mi speech y me voy, ¿no? Es decir, ahí todo... Por eso preguntaba por el techo de cristal. ¿Qué creéis que tiene que pasar, si creéis que pueda pasar, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos de pandemia, para que ese techo de cristal se empiece a romper? Yo creo que la única manera es hacer lo que hemos hecho nosotras y otras tantas, que es montarnos nuestro maldito chiringuito. Es como si tienes que esperar a que vengan a abrirte puertas aquellos que te las están cerrando, vas lista, guapa. O sea, ¿quieres hacer teatro? Haz teatro. ¿Quieres hacer películas? Haz películas. O sea, tienes que coger, remangarte. La autogestión, ¿no? Ten tu idea, autoprodúcete, búscate 2 muy buenas amigas y tira para adelante. No, de verdad, o sea, es la única manera, es el único camino. Si no, pues te toca hacer el camino que no es tan de rosa, de intentar moldear tu discurso, y yo por ahí no paso. O sea que aquí, Braveheart, como terminéis vosotras en vuestro espectáculo, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Sí. Efectivamente. Pues oye, con esto vamos a terminar porque le hemos pedido tiempo extra aquí al compañero que anda detrás de seguridad para permitirnos hacer esta entrevista tan estupenda. Quiero recordar otra vez que el día 17 de octubre, díganlo ustedes... 17 de octubre a las 11 de la noche en La Rambleta. Calladitas están más guapas. ¡Oh, yeah! Una recomendación especial de Rusafa Marcha Radio desde La Voz del Barrio, desde Rusafa Radio. Chao, guapas, adiós, chao. Fake is gonna fake, break is gonna break, neophytes gonna make mistakes, sleepers gotta wake, I'ma say it again, I'ma say it loud, give me a group, not one man, to smash the crowd, we get panoramic, across the stage, like a whole planet, damn it, one man or one woman, can't understand the group plan, making up the band, give me some basic guitar and some drums, I get bored from R&B keyboards, unless they cut like a sword. I get on DJ Lord, on 2 turntables, do I say willing and able. A lot of Serato revolvers on own record labels. Party's over, oops, out of time. Smashing this crowd with design. Be better now. Seguimos pidiendo tiempo extra allá donde vamos, y tiempo extra tenemos hoy aquí en Rusafa Radio en el regreso de la nueva temporada de Rusafa Marcha, con lo que es una de las secciones
clásicas del programa que hemos mantenido para esta segunda temporada, el álbum del mes. Ice with the enemy, iceberg the enemy, masters of this marsh pit, hardcore rap shit, black man shit. Ice-T y PND, o lo que es lo mismo, Paris Making Dollars, del dúo EPND, acompañando el regreso, otro regreso de campanillas, nada menos que el regreso 1000 años después a la escena discográfica de Public Enemy, que viene que ni al pelo con el título que lleva, What You Gonna Do When the Grid Goes Down, y es evidente que el grid es el panocho pelirrojo que tiene el COVID. Esto se llama Smash the Crowd y es uno de los números que se incluyen en este regreso de Public Enemy, que va a ser nuestro álbum del mes de octubre aquí en Rusafa Marcha, y que incluye el sonido apocalíptico clásico del grupo con aderezo de guitarras de heavy metal en algunos de los cortes y grandes estrellas invitadas como Josh Clinton, Cypress Hill o Randy MC. El remix de Firepower 2020 con Nash, que hemos escuchado al principio del programa, y los Roots, o el single previo State of the Union con DJ Premier, que estrenamos también aquí en el mes de julio. Va a ser nuestro álbum del mes aquí en Rusafa Marcha, el regreso de Public Enemy. ¡Wow! Pero bueno, ya tenemos esperando al otro lado del cable a otro de los colaboradores que nos va a acompañar todos los meses aquí en esta segunda temporada en Rusafa Marcha, para hablarnos no de cine, sino del mundo de las series en esta nueva sección. Ya la estrenamos a modo prueba en el mes de julio, en esta nueva sección que se llama La Serie Negra. Buenas tardes, Fact 51. Buenas noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos. Esperando a que nos toque el turno, como en la carnicería, oiga. Claro, ya sabes lo que pasa. Esto de la radio, pues que no tiene los tiempos controlados, que hay dificultades técnicas, que Facebook nos echa cuando le da la gana y eso nos obliga a perder tiempo mientras nos volvemos a reconectar en la conexión, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estás aquí. Bueno, en primer lugar, José 10, Fact 51, soy de Fact 51. Ya sé que es un topicazo que lo pregunte, porque la gente que sabe de música sabe de qué va esa etiqueta, ese nombre, pero hay mucha gente que nos ve y que sabe de música, pero no tanto. ¿Te llamamos Fact 51? ¿Te parece bien, Fact? ¿Te llamamos José? ¿Cómo quieres que te llamemos? Llámame como a usted le venga bien, caballero. Bueno, pues Fact 51, explícalo tú mejor que yo de dónde viene, para que la gente lo sepa. Nada, muy sencillo. Había un sello discográfico que se llamaba Factory Records, probablemente uno de los más grandes de la música independiente del planeta, en Manchester, y tenían la mala costumbre de ponerle un número de catálogo a cualquier cosa. El número 51 del FAC, de Factory Records, era el número que se le asignó al legendario club llamado de Hacienda. Sí, señor. Esa es la explicación. Esa es la explicación de la falla. Y bueno, eso tiene que ver y no tiene tanto que ver con lo que nos vas a ofrecer mes a mes aquí en el programa, que tiene que ver con el mundo de las series, ¿no? ¿A ti te gusta además hablar de series? Mira que eres rebuscado, tío. Series que no están en los canales habituales de distribución, estos de pago que todo el mundo conoce y que no voy a nombrar, sino ofrecer un producto un poquito más elaborado, que también es verdad que hay que rebuscar un poquito más, ¿no? ¿Cómo va a ser la sección tuya? ¿Qué nos vas a contar en la sección hablando de las series? Hombre, no o sí. A ver, yo lo que no voy a guiarme es por lo que ponen en esos canales. Yo veo muchas cosas a lo largo de los días y de las semanas, porque no consumo televisión de esa que se ve por la antena y consumo de esta otra. Entonces, bueno, veremos lo que vaya cayendo. También haremos algún clásico de vez en cuando. The Wire. Para que no se pierdan ahí en el olvido. Igual hay clásicos de estos que tampoco han sido muy sobados y que no se ha visto mucho por ahí, precisamente porque no se les ha dado, porque igual en aquellos tiempos cuando salieron no estaban todos estos canales del Netflix y del no sé qué y no sé cuántos, y bueno, igual merece la pena recordarlo. Tú eres y un también nuevo. También nuevo. Tú además eres un fanático, que yo sepa,
de las series de la BBC por la calidad que normalmente suelen tener, y algunas de ellas sí que trascienden a estos canales, las plataformas de pago que todo el mundo conoce, otras muchas series no, que son estupendas, y también del cine o de las series nórdicas, ¿no? De misterio y de intriga y esas cosas, las suecas, las noruegas, tal, de eso nos vas a hablar, me imagino, ¿no? Hombre, a ver, el título de la sección tiene su sentido. Yo soy un gran apasionado, del noir nórdico, porque normalmente suelen tener una guionización y suelen tener una historia que son bastante más densas y bastante más jugosas que lo que se suele ver en canales habituales de distribución o lo que podemos ver en series americanas, etcétera, ¿no? ¿Te gustaron los asesinatos del Valhalla? Ahora que hablas de eso, ¿sabes de qué serie te hablo? He visto algo, he visto alguna. He de reconocer que no la he visto toda, ni he visto algún episodio suelto, pero sí, me gustan. Claro, sí. Lo he contado porque es una serie de fácil acceso, ¿no? No hay que rebuscar mucho para encontrársela. Ahora que además han cerrado estas plataformas de vídeos y de series y películas gratis que todo el mundo conoce y de la que no voy a hacer publicidad porque ya no funciona, me imagino que aparecerá otra que termine por las sílabas DD, y con esto ya lo he dicho todo, pero era por poner un ejemplo de esa clase de filmografía nórdica con paisajes muy fríos, pero con emociones e intrigas muy calientes, ¿no? Por otra parte, ¿no? Sí, es el contrapunto, es otro de los contrapuntos más atractivos de todo el tema del noir nórdico, que la escenografía, incluso hasta a veces un poco el ritmo y la iluminación y todo eso tienden a evocar esos paisajes nórdicos, pero en realidad las tramas son, vamos, tan cálidas, tan calientes como en cualquier otro lado. Claro que sí. Yo había pensado, como también estábamos eligiendo una sintonía que está sonando de fondo, aunque tú igual no la oyes, sí. Esa sintonía hace referencia a una serie que para mí ha sido una de las mejores de las últimas décadas y que me parece, que ya lo adelanto, que el primer programa que hagamos hablaré de ella, que es Luther, es inglesa. Luther, sí señor, sí. Y es de la BBC y tiene como alma mater y como el creator de la serie. Idris Elba, ¿no? Idris Elba era el actor solamente, sí. Y llegó a producir, después cuando la cosa tuvo éxito también se metió en la producción. Pero el escritor y el alma mater es un tipo que es tremendo, que se llama Neil Cross, que bueno, ya hablaremos un poquito más. Claro, con más tiempo, cuando tengas la oportunidad, ya sabes que esto es como la cola de la carnicería, tenemos menos tiempo que antes y por tanto no podemos hacer que sea la contribución semanal, porque hay mucha más gente que también participa en el programa este año, pero cuando tengas tu turno, tranquilo que te vamos a dar mucho más tiempo para explicar esto mucho mejor. Pues oye, Fak, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber esperado pacientemente fuera de tiempo, y nos vamos a ir con nuestro último colaborador del programa de hoy, que aún no ha aparecido porque también ha tenido dificultades para conectarse. Así que espérate, que te quiere saludar el chino. Oye, tío, a ver cuándo quedamos y nos tomamos una cervecita, cuando bajes por Valencia, que hace años que no coincidimos, loco. Es que no salgo del monte, chino. Bueno, pues, me tendré que subir yo al monte. Tenemos que ver, me tendré que subir yo al monte. Sí, nos tenemos que ver. Venga, oye, te envío un privado. Vale, venga. Ya quedáis por... Un abrazo. Al margen de antena. Un abrazo a los dos. Chao, hasta luego. Bueno, pues vamos a tratar de reconectar de nuevo con nuestro colaborador de cabecera, realmente el único que, junto con el chino, naturalmente, que es fundador de este programa, ha sido siempre miembro de este programa desde los comienzos, con nuestro adorado y querido
Congo y Mitch, Pupa Congo, vamos a ver si damos con él, porque además tiene cierta mala suerte, cuando se va a conectar pues tiene un problema e incluso la sintonía que teníamos preparada para él, por alguna razón, pues mi ordenador, el ordenador de la radio, mejor dicho, pues no quiere que suene, lo cual pues nos va a hacer que no podamos ponerla por lo menos hoy. Ya trataremos de solucionarlo la semana que viene, a ver si nos conseguimos conectar de una vez con él y sale, por lo menos aunque sea para darnos un saludito. Está por ahí, ¿no? A ver, sí, que está por ahí. Que está por ahí, por fin. Dinos algo, muchacho. No te vuelvas la cámara, no seas mamón. Que ya te conocemos, ponla bien, anda. Ahí, ahí. Ahí estás perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, dime. Dime, no, dinos tú dónde te habías metido, que te hemos estado buscando todo el programa. Que los seguidores del programa llevan diciendo, pero ¿dónde está el Congo? ¿Dónde está el Congo? ¿Por qué no sale el Congo? El Congo, ¿sabes qué pasa? Que el Congo está de mudanza y estoy enmierdado, la verdad. Estoy un poco enmierdado porque es que el tema de las mudanzas, al ser dos mudanzas, una de mi casa y otra de mi compañera, de mi mujer, de mi señora, pues ha sido todo un plan ahí que ha sido difícil. Bueno, pero ya está. Ya es vinío. Lo que se trataba es de que saludaras a la audiencia, que no te ve ni se sabe, desde el mes de junio, por lo menos, creo que fue la última vez que participaste en el programa en directo. Solo puedo decir lo que dice mi gran admirado y endiosado Chico Fitness, que es: la vida no es pan Bimbo. No es pan Bimbo, ¿no? Bueno, nenas, será hasta la semana que viene, aquí a las 7 con Pimpers Paradise. ¡Opa! Y a partir de las 8 en Rusafa en Marcha. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hasta la semana que viene con la visita de uno de los grandes de la escena musical underground española, Mr. Yeyo Pérez. Hasta la semana que viene, adiós.